Buenas compañeros y profesor Mapitui. En las siguientes diapositivas expondremos acerca del régimen sancionatorio del impuesto a la venta. Este trabajo está presentado por Liliana Janet Anacona, Diana Milena Vargas, José Javier Pantoja y persona Norma Guerrero. Para poder entender las sanciones vigentes para el impuesto sobre la venta, es importante saber a quiénes aplica. Este impuesto afecta a las personas que realicen venta de bienes corporales, muebles e inmuebles, con excepción de los expresamente excluidos en la ley, a la venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles, a la prestación de servicios en el territorio nacional o ya sea desde el exterior, a la importación de bienes corporales que no hayan sido excluidos expresamente en la ley, y también a la circulación de ventas o operaciones de juegos de suerte o de azar, con la excepción de los juegos de lotería y los juegos de azar manejados desde Internet. Con el fin de poder cumplir el impuesto a la venta, se creó la retención en la fuente. Esto se creó con el propósito de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto, y se establece la retención a la fuente en el impuesto sobre la venta, la cual deberá practicarse en el momento que se realice el pago o abonos en la cuenta, pero viendo que la retención sería equivalente al 15% del valor del impuesto, y el Gobierno Nacional podrá disminuir la tarifa de retención en la fuente del impuesto a la venta para quienes hayan arrojado saldos a favor en sus declaraciones de ventas en 6 periodos consecutivos. En Colombia, el impuesto a la venta se aplicó por primera vez el 1 de enero de 1965 y se distinguió en varias etapas. Vemos que en 1963 hasta 1966 se creó un impuesto de una sola etapa que grababa las ventas de mercancías consideradas terminadas y tenía una tarifa del 3% y del 10%. Algunas empresas estaban libres del impuesto, pero para 1966 hasta 1974 vemos que todo esto se modificó y hubo un aumento de la tarifa del 4%, del 10%, del 15% hasta el 25%. Las deducciones se cambiaron por cuenta corriente del impuesto y las ventas entre firmas manufactureras fueron gravadas, habiendo una extensión del gravamen a los servicios y la importación se sometieron también a impuestos. Entre el 1 de octubre de 1974 y el 31 de marzo de 1984 se reajustó la tarifa con el fin de evitar la evasión de impuestos de niveles del 6%, el 15% y el 35%. El gravamen sobre los servicios se consolidó y el sistema de devoluciones, trámites y sanciones fue perfeccionado. El gravamen siguió limitado a una sola etapa de la producción, la fabricación o importación. Entre 1984, el 1 de abril al 31 de mayo de 1989, entró a operar el gravamen de acuerdo con el sistema del IVA y su base legal en el Decreto Extraordinario 3541 de 1983, donde se dictaba un desarrollo de las facultades concedidas al gobierno de la ley de 1983. Y a partir de 1989, el 1 de junio, las normas sustantivas del IVA hicieron más fuerza en la ley. Se recopilaban a partir del artículo 420 del Estatuto Tributario. Las normas procedieron a codificarse. Buenas noches, mi nombre es Liliana Janet Anacona Molano. Voy a hacer una breve exposición de las sanciones que implica el incumplimiento a las obligaciones que tiene toda compañía en nuestro país al realizar la declaración del impuesto a las ventas. Primero que todo, la no inscripción en el registro único tributario antes de comenzar la actividad comercial, según el artículo 658.3 del Estatuto Tributario. No exhibir al público en lugar visible el registro único tributario. Informar datos falsos, incompletos o equivocados a la hora de inscribirse en el registro único tributario. Presentación extemporánea de la declaración según el artículo 639 y 641 del Estatuto Tributario.
la presentación de la declaración con posterioridad a la fecha indicada para realizar la respectiva declaración. Es el incumplimiento a estas obligaciones tiene las siguientes sanciones: la clausura del establecimiento por el término de un día por cada mes o fracción de mes de retraso en la inscripción o una multa; la clausura del establecimiento, sede, local, negocio o oficina por el término de 3 días. Se impondrá una multa equivalente a 100 VTs, el 5% del total del impuesto a cargo de la declaración tributaria por mes de retardo sin exceder el 100% del impuesto, el 10% del impuesto de la declaración tributaria por cada mes de retardo sin exceder de 200% del impuesto. Según el artículo 643 del Estatuto Tributario, los contribuyentes, agentes retenedores o responsables obligados a declarar que omitan la presentación de la declaración del impuesto a las ventas o el impuesto nacional al consumo serán objeto de una sanción equivalente a el 10% de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento que determine la administración tributaria por el periodo al cual corresponde la declaración no presentada, o el 10% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de ventas o declaración del impuesto nacional al consumo, según el caso, el que fuere superior. Sanción por corrección aritmética según el artículo 646 del Estatuto Tributario. Esta sanción resulta de un mayor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo del declarante, o un menor saldo a su favor para compensar o devolver. En este caso se aplicará una sanción equivalente al 30% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor determinado. Sanción por omitir ingresos o servir de instrumento de evasión según el artículo 669 del Estatuto Tributario. En este caso dice que los responsables del impuesto sobre las ventas pertenecientes al régimen común que realicen operaciones ficticias, omitan ingresos o representen sociedades que sirvan como instrumento de evasión tributaria, incurrirán en una multa equivalente al valor de la operación correspondiente impuesta por el administrador de impuestos nacionales. La sanción por inexactitud procede sin perjuicio de las sanciones penales. Esto según el artículo 648 del Estatuto Tributario. La sanción por inexactitud será equivalente al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o el saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente, agente retenedor o responsable, al 200% del mayor valor del impuesto a cargo determinado cuando se omitan activos o incluyan pasivos inexistentes, o el 160% por proveedores ficticios o insolventes o de un abuso en materia tributaria. Mi nombre es Diana Vargas. Yo les voy a hablar de la sanción por corrección de declaraciones. Como sabemos, es obligación de los contribuyentes presentar su declaración tributaria y en ellas consignar los valores correctos según la realidad económica para así determinar el impuesto que por ley debe pagar. Pero por alguna razón, algunos contribuyentes cometen algunos errores al momento de elaborar esta. Si la corrección de la declaración tributaria se genera un mayor valor a pagar o un menor saldo a favor, se debe proceder a calcular y pagar la respectiva sanción por la corrección en términos que establece el artículo 644 del Estatuto Tributario. Cuando se incrementa el saldo a pagar o disminuye el saldo a favor, se liquida una sanción del 10% del mayor valor o del menor saldo a favor. Si la declaración inicial fue extemporánea, se adiciona un 10%, se debe aplicar adicional al 10%, se va a aplicar un 5% por cada mes o fracción de mes del mayor valor a pagar, contando a partir de la fecha de vencimiento de la declaración y de la presentación extemporánea. Cuando el contribuyente declara que ha cometido errores que perjudiquen sus intereses o errores que hayan significado el pago de un mayor impuesto o que por esto le resulte un menor saldo a favor, tiene la oportunidad de enmendar los errores, pero en este caso podrá hacerlo
presentando un proyecto ante la DIAN de corrección y ésta decidirá si acepta o no la corrección propuesta por el contribuyente. En este caso, el plazo para solicitar la corrección no es de 2 años, sino de 1 año. Respecto a esta corrección, el artículo 589 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 1819 del 2016, contempla las correcciones que disminuyen el valor a pagar o aumente un saldo a favor. Para corregir estas declaraciones tributarias que disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo a favor, se deberá presentar la respectiva declaración por medio de la cual se encuentra obligado el contribuyente dentro del año siguiente al vencimiento en términos para presentar la declaración. La corrección de las declaraciones al que se refiere este artículo no impide la facultad de la revisión, la cual será a partir de la fecha de la corrección. En este caso, si el proyecto de corrección ha sido rechazado por la división de liquidación, esta le impondrá una sanción del 20% al pretendido menor al valor a pagar. También se presentarán sanciones por inexactitud en las declaraciones. Se sancionará se entrará de acuerdo al proyecto de corrección del impuesto por irregularidades en la contabilidad y por la improcedencia en las devoluciones o compensaciones. El 100% de la diferencia entre el saldo a pagar y el saldo a favor determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente, el 15% de los valores inexactos y el 200% mayor del valor del impuesto a cargo. Se determina cuando se omitan activos o incluyan pasivos inexistentes aplicables desde el 2018. El 10% del valor devuelto cuando el saldo es a favor es corregido por el contribuyente, quien deberá liquidar y pagar la sanción. El 20% del valor devuelto o compensado en exceso cuando la administración tributaria rechaza o modifica el saldo a favor. Y el 100% del monto devuelto o compensado en forma improcedente por utilización de documentos falsos o fraude. También se sancionarán los responsables del régimen que realicen operaciones ficticias o omitan ingresos o representen sociedades que sirvan como instrumento de evasión. Se sancionarán la inexactitud de los datos contables consignados en la declaración cuando se determine un valor mayor a pagar por impuesto o un menor saldo a favor en cuantía superior a 590 VT. El administrador o empresario legalmente autorizado que cumpla el total parcialmente de las entregas de las rentas monopolísticas. El agente retenedor o autorretenedor que no consigne la suma retenida o autorretenida por concepto de retención en la fuente dentro de los 2 meses siguientes. Se deberán pagar intereses moratorios por cada día calendario retardado. La multa equivalente al valor de la operación correspondiente impuesta por el administrador de impuestos nacionales. Para finalizar con las sanciones, debemos tener en cuenta que para calcular estas sanciones el valor mínimo de cualquier sanción será equivalente a 10 VT y este no será aplicable a los intereses de mora. El valor del VT para el año 2017 es de 31.859 pesos, equivalente a 319.000 pesos. El procedimiento de aproximaciones se encuentra en el artículo 868 del artículo tributario. Además, los principios de proporcionalidad y gradualidad no aplicarán para las sanciones mencionadas en los párrafos 3 y 4 del artículo 640 del Estatuto Tributario. Muchas gracias. Tutor, compañeros, buenas noches. Voy a tratar de ser muy claro en los ejemplos de los 3 casos de impuestos a las ventas que plantea el grupo de trabajo. El primer caso es el caso por extemporaneidad que está establecido en el Estatuto Tributario en su artículo 641. Dentro de ese artículo se dan unas instrucciones y dice cómo se va a determinar la sanción. De igual manera, se establecen unas pautas en cuanto a la liquidación y el pago de la sanción
por el cada mes que se tenga o fracción de calendario que se retardó. Esto equivale al 5% del total de los impuestos a cargo o con retención del objeto de la declaración tributaria. Más sin embargo, no se puede extender del 100% del impuesto o retención según sea el caso. Para esto existen varias bases y la sanción liquidará sobre la primera, que existe en el siguiente orden. Se estableció un orden para eso. La primera es el impuesto a cargo, la segunda es sobre los ingresos del periodo y la otra es el patrimonio líquido año anterior. Estuvimos investigando y a través de una matriz, una herramienta que se realizó por una entidad o una empresa que se llama gerencia.com, podemos observar que ellos determinan el cálculo de la sanción por extemporaneidad, determinan ítems como en la fecha en que se presentó la declaración, la fecha en que se venció la declaración, cuántos meses fue de que se tuvo la extemporaneidad, fijan unos impuestos, unos ingresos brutos del periodo, el patrimonio líquido del año anterior y el saldo a favor, y cuál es el valor de la sanción por extemporaneidad que deben pagar. Si se trata de una declaración de retención en la que no se practicaron retenciones en el respectivo mes, pues la sanción será la mínima. En este momento es importante resaltar que mediante resolución 71 del 2016, la DIAN anunció que de acuerdo a la variación que acumula el índice de precios al consumidor, entre el periodo del 1 de octubre del 2015 y el 1 de octubre del 2016, el valor de la unidad de valor tributario, los VT, que empezó a aplicar a partir del 1 de enero, pues es de 31.859. Entonces, a través de ese valor es que se viene a calcular la sanción de extemporaneidad. El otro ejemplo es la sanción por inexactitud. La sanción por inexactitud es una sanción que nunca falta en un requerimiento especial. Esta sanción es quizás de las más dispendiosas que existen, teniendo en cuenta que un contribuyente declara cuando declara datos inexactos, inexistentes, irreales, se dispone a que la administración de impuestos lo investigue y resultar probada tales inexactitudes, pues será merecedor de la respectiva sanción que establece la ley. Esta sanción está equivalente al 160% de la diferencia entre el impuesto que hubiera podido resultar de no haber incurrido en la inexactitud y el liquidado por el contribuyente. Tenemos de la misma manera pues una herramienta donde pues se determina los valores para calcular la inexactitud. Dentro de esos valores encontramos ítems como el valor de los impuestos de la persona natural o jurídica en este caso, los anticipos, las retenciones que restan, los anticipos al año siguiente, el valor de las sanciones, el número de meses de atraso con que fue presentada la declaración inicial, el valor de las VT, que en este momento pues de acuerdo a la resolución 071, como ya lo había anunciado, pues está en 31.859. Y también se fija la sanción de corrección, en este caso sería el valor ahí que determina la matriz que pues se adjunta al presente trabajo. Situación: si la declaración inicial que se va a ser corregida fue presentada, pues se emiten unos valores de declaración inicial y los valores de declaración de corrección. En el caso de que fue presentada oportunamente, ¿no? En la situación de que fue presentada o va a ser corregida extemporáneamente, pues van a haber unos valores de declaración inicial igualmente
y valores de declaración de corrección. Entonces, de acuerdo a esas dos situaciones, pues nos van a dar el valor de cuál sería la sanción de corrección en este caso. Ahí nos va a fijar un valor para ese tema. Sanción por no declarar. Los contribuyentes que estando obligados a presentar una declaración tributaria no lo hagan, se expone a que la Administración de Impuestos le imponga una sanción por no declarar, de que trata el artículo 643 del Estatuto Tributario. Ese artículo fue modificado por la Ley 1819 del 2016 en su artículo 284. Ese artículo dice que pues los contribuyentes, agentes retenedores o responsables obligados a declarar que omitan la prestación de declaraciones tributarias serán objeto de una sanción equivalente, en este caso el impuesto sobre las ventas a la declaración del impuesto nacional al consumo está el 10% de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la administración tributaria por el periodo al cual corresponde la declaración no presentada, o al 10% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de ventas o declaración del impuesto nacional al consumo, según el caso en que fuere superior. La sanción por no declarar se impone mediante una resolución previo emplazamiento para el que el contribuyente tenga la oportunidad de presentar su declaración, eso pues dándole luz de los artículos 715 y 716 del Estatuto Tributario.